Irlanda se encuentra en el extremo occidental del continente europeo, frente a las costas de las Islas Británicas. Sus paisajes apacibles, a veces austeros, forman un mosaico de verdes infinitos que el mar resalta en sus orillas. Esta tierra celta, con una historia antigua y lengua propia, el gaélico, alberga miles de yacimientos arqueológicos formados por piedras, tumbas y alineamientos que aún esconden incontables misterios. La República de Irlanda hoy es europea, pero comparte con el territorio británico del Ulster en el norte un destino común y una historia turbulenta. Recorreremos la isla de Dublín a Belfast, de Galway a Killarney, de la calzada del Gigante a los acantilados de Moor, y conoceremos a un pueblo apegado a sus raíces y a su historia. Partimos hacia Irlanda, una tierra celta de colores esmeraldas. Irlanda, un paseo por tierras celtas. Irlanda es un país de gran belleza, y Connemara es su esencia más auténtica y salvaje. Situada en el oeste de Irlanda, Connemara se encuentra en el condado de Galway. Galway, la cuarta ciudad más grande de la República de Irlanda, en sus orígenes fue un pequeño pueblo de pescadores que se convirtió en una ciudad importante en el siglo XII. Administrada por familias de comerciantes, conocidas como las tribus de Galway, se convirtió en una ciudad próspera. En el siglo XIII, cuando los anglonormandos se apoderaron de Irlanda, Galway fue arrebatada al clan O'Flaherty. Los nuevos amos del lugar se comprometieron a ampliar la ciudad y a iniciar la construcción de un puerto que posteriormente favorecería el comercio con Europa. El arco español, en las antiguas murallas, es un testimonio del comercio fructífero que mantenía con el Reino de España. Este lugar histórico, a orillas del río Corrib, es un espacio muy transitado, al igual que las calles del barrio latino. Shop Street alberga los mejores pubs y tiendas de ropa. Galway es una ciudad estudiantil muy animada durante todo el año y un excelente punto de partida para explorar el oeste del país. Connemara es una región de páramos y turberas de color óxido, salpicada por un millar de oscuros lagos y costas marítimas con numerosos islotes. Parece como si alguien hubiera decidido crear aquí un jardín de las maravillas. En los días soleados de verano, las playas de arena blanca dan al paisaje un aspecto mediterráneo.
Connemara también es la cuna de la cultura celta, y cerca de 100.000 personas aún hablan la lengua gaélica. Además de las ovejas escocesas de cara negra, hay caballos, o más bien una raza de ponis, la de Connemara, emblema de toda la región. En la pequeña ciudad de Clifden, Catherine O'Toole y su marido Patrick, propietarios de Buttermilk Lodge, tienen varios ejemplares de estos cariñosos ponis. La de Connemara es la única raza de ponis autóctona de Irlanda. Su altura oscila entre 1,32 m y 1,48 m. Aunque son originarios de Connemara, actualmente se encuentran en todo el mundo. En un momento determinado, decidieron empezar a cruzarlos con el objetivo de mejorar la raza. Y lo hicieron principalmente con puras sangres. Antiguamente, las familias los solían utilizar para ir al pueblo y a la misa de los domingos. Esa era la tradición. También los usaban para recoger algas en la costa que servían para fertilizar la tierra. Los ponis participaban en todas las labores agrícolas, como por ejemplo, transportar la turba en canastas. Además, se empleaban para arar la tierra. Antes de la llegada del tractor, eran los ponis quienes hacían ese trabajo. Muchas personas vienen a comprar una yegua del extranjero, y al mismo poni lo pueden montar tanto una madre como su hija. Es un buen caballo para todas las edades. Y como son originarios de Connemara, mucha gente de otras partes de Irlanda viene hasta aquí a comprarlos. Porque aunque se pueden encontrar en todo el país, todo el mundo sabe que los mejores están aquí. No tengo muchos potros aquí este año. Goran Malaki, amigo de Catherine y Patrick, dirige en Clifden Kingstown Connemara Ponies, una granja de ponis conocida internacionalmente, incluso en Australia. Hoy solamente tengo aquí 2 yeguas y sus potros. Esos de ahí son machos. La madre de este tiene 15 años. Fue campeona en Clifden en los años 2000 y 2006, en la categoría de potros, creo. Tenemos grandes esperanzas en su potro. De hecho, es hijo de un famoso semental europeo llamado Banaun Paddy. Lo enviaron a la yeguada Copper Beach en Irlanda. Es propiedad de Tomás y Fiona Grimes. Decidimos utilizarlo por su linaje. Sus genes lo predisponen a las competiciones y a la cría. Más adelante, con un poco de suerte, podrán competir. Estos son los linajes que sobresalen en las competiciones tradicionales de ponis. Así que estamos muy contentos con él. Es un buen potro. En el año 1964 recibimos una escarapela. Como pueden ver, hoy en día son enormes. Esta es la más codiciada. Una escarapela de Clifden, ya sea roja, azul, verde o incluso blanca o morada. Es la más prestigiosa. La feria de Clifden es la flor y nata de las ferias de ponis de Connemara.
Los paisajes de Connemara están marcados por la presencia de lagos de agua dulce y turberas, que es mejor evitar ante el riesgo de ser tragado por esta tierra blanda y húmeda, formada por materia vegetal en descomposición. Aquí, desde hace mucho tiempo, se extrae la turba para calentar las casas y destilar whisky. Era un buen sustituto de la leña, que era escasa y por tanto cara en estas regiones de tierras yermas. Pero aún se sigue utilizando en forma de briquetas secas. Cuando se quema, la turba tiene un olor dulce característico y se ha prohibido su uso en las grandes ciudades porque su combustión produce demasiado polvo. La turba tampoco es un recurso renovable, ya que tarda entre 3 y 7.000 años en formarse. Por ese motivo, se ha prohibido su extracción industrial en Irlanda. Connemara es un balcón al Atlántico y una puerta abierta a los recursos del mar. El puerto pesquero de la localidad de Roundstone se ha desarrollado en un extraordinario entorno natural que permite disfrutar de una impresionante vista de los montes 12 Pines en el corazón del Parque Nacional. Aquí no hay grandes flotas pesqueras, solo pequeñas embarcaciones costeras. Los pescadores de la región abastecen ellos mismos a las lonjas, como la de Ballyconnelly. Kevin y Pat Connelly descargan sus capturas y venden bacalao, rape y merluza, e incluso cigalas o lenguado que enseguida encuentran comprador. Cerca del muelle, un olor a leña nos llama la atención. Procede del ahumadero tradicional, propiedad de la familia Roberts. Con una maestría sin igual, utilizan madera de haya para ahumar el pescado. El ahumadero de esta empresa, dirigida por Graham, es el más antiguo de Connemara. Como la temporada de pesca varía un poco, ahumamos diferentes tipos de peces. Aquí solemos ahumar salmón, atún y caballa, cada uno en una temporada diferente. El pescado ahumado cada día es distinto. Cuando se dan las condiciones ideales, que es casi lo que sucede hoy, se necesitan entre 8 y 10 horas de ahumado, seguidas de 8 a 10 horas de secado. Todo se hace en el ahumadero. Si, por ejemplo, hay mucho viento, la chimenea aspira rápidamente el humo y se tarda más en conseguir el mismo sabor ahumado en el pescado que en un día tranquilo, cuando el humo es más denso. Y si llueve, lo cual es muy inusual en Connemara, el pescado tarda más en secarse que en un día cálido y soleado. Aunque cada día sea diferente, el resultado debe ser el mismo. He aprendido gracias a lo que me enseñó mi padre y a mi propia experiencia. Observando el pescado es como se sabe si está listo. Malin Head, el punto más septentrional de Irlanda,
Es un lugar de gran belleza, situado en el extremo norte de la península de Inishowen. En el siglo XIX se construyeron una serie de 80 torres de vigilancia en la costa irlandesa. Estas construcciones tenían como objetivo proteger el territorio ante una invasión francesa. En 1805 los británicos levantaron la torre que domina la cima. Tras la derrota de Napoleón en Trafalgar, el miedo a una invasión desde el mar se desvaneció y la mitad de las torres defensivas de la costa irlandesa fueron abandonadas. La torre de Malin Head se convirtió en una estación de señales. Hoy en día, quienes vienen hasta aquí siguen la tradición y dejan un testimonio de su paso. Tras un breve viaje llegamos a Irlanda del Norte, o Ulster, una de las 4 provincias históricas de Irlanda, pero que forma parte de Gran Bretaña. La ciudad de Derry, situada a orillas del río Foyle, es conocida por los ingleses como Londonderry. London, unido a Derry, es un reconocimiento al papel desempeñado por los gremios mercantiles de Londres en la colonización de esta zona. Un puente, accesible a pie y en bicicleta, franquea el río desde 2011. El Puente de la Paz simboliza el acercamiento tanto físico como político entre comunidades que en su día estuvieron dolorosamente divididas, cada una viviendo en su orilla, los protestantes en Waterside y los católicos en Bogside. Es la única ciudad de Irlanda que conserva sus murallas en tan buen estado. El centro histórico, encaramado en un pequeño acantilado, se construyó en forma de damero, con sus 2 arterias principales perpendiculares y 4 puertas de acceso. Las murallas dominan los otros barrios, sobre todo el Bogside, barrio irlandés y bastión republicano católico, epicentro de los acontecimientos que perturbaron a Irlanda del Norte a finales de los años 60. John McKinney conoce bien el Bogside, creció allí y también allí perdió a un hermano, William, el 30 de enero de 1972, un día conocido como el Domingo Sangriento. John lleva más de 30 años luchando junto a otras familias por el reconocimiento de las víctimas y ha decidido hablar de su ciudad y de los acontecimientos de aquel día. Esta imagen muestra al primer muchacho que fue fusilado durante la marcha del Domingo Sangriento. Se trata del joven Jackie Daddy, que solo tenía 17 años. Él fue el primero en ser abatido mientras todo el mundo huía de los soldados. A la derecha está nuestro sacerdote católico, Edward Daly, que estaba junto al joven. A la izquierda vemos a un paracaidista. Se trata del soldado que disparó al joven Daddy ese día. Esta es una imagen emblemática del Domingo Sangriento. Todo el mundo corrió hasta este aparcamiento. Había unas 40 o 50 personas cuando vieron entrar a los soldados. El primer soldado entró con su rifle en la cadera y de repente empezó a disparar a la gente que intentaba cruzarlo corriendo, justo aquí. Mientras el grupo intentaba cruzar el aparcamiento, a mi hermano le alcanzó una bala y cayó al suelo aquí. Y luego otro chico de 16 años cayó detrás de él. El pequeño Ray cayó ahí, en la esquina.
Esta zona es muy importante en la historia del Domingo Sangriento. Por eso, el Museo de Free Derry se construyó aquí, en Glenfadda Park. Fijaos en estas líneas que hay en la entrada del museo. Representan la onda sonora de una grabación de unos 13 o 14 segundos que alguien realizó durante aquel Domingo Sangriento. Los manifestantes cantaban "We shall overcome", venceremos, el famoso himno internacional de los derechos civiles. Por tanto, son 13 o 14 segundos de la marcha del Domingo Sangriento en los que se les oye cantar. Minutos después, las balas llovían sobre la multitud y la gente corría para escapar. Saliendo de Derry hacia el este, tomamos la carretera costera de Causeway, que recorre toda la costa de Antrim a lo largo de más de 200 kilómetros y conduce a uno de los lugares geológicos más espectaculares de Irlanda, la Calzada del Gigante. Cuenta una leyenda irlandesa que Finn McCool, un gigante del lugar, construyó esta calzada para cruzar el mar de Irlanda y luchar contra su enemigo, otro gigante que vivía en Escocia. En realidad, se trata de una antigua colada volcánica que data del periodo terciario, hace entre 50 y 60 millones de años. Podemos imaginar en este lugar una lava que discurre a 1100 grados centígrados, por tanto muy fluida, y que se contrae de inmediato al entrar en contacto con el aire. A continuación, se produce un brutal enfriamiento que fractura la roca, formando estos órganos basálticos hexagonales. Este fenómeno puede observarse en otros lugares del mundo, pero en la Calzada del Gigante hay más de 40.000 rocas. Yuxtapuestas, alineadas y de forma poligonal, las columnas tienen en su mayoría 6 caras. Las más grandes alcanzan los 12 metros de altura, como el órgano de Finn. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Calzada del Gigante es un importante yacimiento geológico que se debe preservar. En la costa de Antrim, los acantilados se siguen extendiendo por el litoral, alternando el basalto negro y la piedra caliza blanca. Y de pronto aparecen los restos de una antigua fortaleza, el castillo de Danlús. El primer edificio data del siglo XIII. Construido ya entonces en el borde del acantilado, su aspecto era distinto. Fue rediseñado varias veces por sus propietarios irlandeses y luego escoceses, y finalmente los ingleses lo tomaron en 1584. Medio siglo después, a causa de una fuerte tormenta, varias partes del castillo, las más próximas al acantilado, se derrumbaron y cayeron al mar. Al parecer, la pérdida de vidas fue considerable, y como consecuencia del desastre, los dueños del castillo de Danlús no tuvieron más remedio que abandonar el lugar. Hoy está abierto al público y ha sido uno de los escenarios de la serie Juego de Tronos. Belfast, capital de Irlanda del Norte. La ciudad,
con una población de 350.000 habitantes, se encuentra en la desembocadura del río Lagan, frente al mar de Irlanda. Su situación ha favorecido el desarrollo de los astilleros de Belfast, que han dado a la ciudad sus cartas de nobleza. En 1911 estos astilleros eran los más grandes del mundo. Aquí fue donde se construyó el Titanic. En el mismo lugar donde vio la luz el transatlántico, hoy se alza el edificio Titanic Belfast, que alberga un museo dedicado a la historia del buque desde su construcción hasta su único viaje por el Atlántico Norte. Junto a él se encuentra el SS Nomadic, un transbordador que antiguamente tenía su base en Cherburgo y se encargaba de transportar a los pasajeros entre el puerto francés y los transatlánticos anclados en alta mar. En la actualidad, toda esta zona está en proceso de reconversión, con sus paseos, sus comercios y sus actividades náuticas. Belfast hace gala de un carácter muy británico. En el centro hay edificios de estilo victoriano y eduardiano. El ayuntamiento lo mandó construir la propia reina Victoria para imprimir dinamismo a la ciudad. Las obras finalizaron en 1906. La Torre del Reloj, conocida como el Albert Clock, es uno de los edificios emblemáticos de Belfast y se encuentra en la entrada al barrio de Queen's Square, cerca de los muelles. Como se construyó sobre pilotes de madera en terrenos pantanosos, la parte superior de la torre presenta una inclinación de algo más de 1 metro. Este barrio, antaño frecuentado por prostitutas, ha sido completamente rehabilitado. Aún conserva algunos de los edificios más antiguos de Belfast, como este pub inaugurado en 1711, uno de los mejores lugares de la ciudad para escuchar música irlandesa. Shona O'Keeffe se suele reunir aquí con sus amigos para tocar el tin whistle, una pequeña flauta tradicional irlandesa. Toco la flauta irlandesa, el tin whistle. También toco el violín. Pero no aquí, porque hay violinistas muy buenos y como yo todavía estoy aprendiendo, me costaría mucho poder seguir el ritmo. En cuanto al repertorio, tampoco sería capaz de estar a la altura. Tendría que ser un día en el que no hubiera mucha gente. Entonces sí me atrevería a lanzarme. Hay diferentes tipos de música irlandesa. Cada región, como Sligo o Donegal, tiene su propio estilo. Cuanta más experiencia tengas, más estilos diferentes de música tradicional podrás abarcar. Cuando viajas por el país puedes tocar con muchos músicos. Ninguno toca en una banda. Aprendemos canciones tradicionales que todo el mundo conoce. Algunos sabemos más que otros, y si reconoces una melodía, puedes tocarla. Cualquiera que haya aprendido música tradicional puede unirse al grupo. Nos sentamos juntos y empezamos a interpretar la misma pieza. Puede surgir por casualidad o prepararse previamente. La gente de Sligo toca sus propias canciones. Depende de la región. En Belfast se escucha un poco de todo. Hoy tenemos un flautista español y un contrabajista formado en Israel que ha viajado por todo el mundo. La verdad es que hay una gran mezcla de influencias. Irlanda cuenta con una ruta ineludible, la Wild Atlantic Way, que vamos a tomar para remontar la costa occidental de la isla. En el sur, la primera parte de la ruta rodea la península de Ibra.
Conocido como Ring of Kerry, este circuito turístico en forma de anillo nos da una visión de Irlanda tal y como uno se la imagina, con sus paisajes entre el mar y la montaña. La ruta costera une los pueblos pesqueros con Portmagee, la ciudad más grande de la península. Los acantilados de Kerry, azotados por el viento, se asoman al Atlántico y a las islas Skellig, un archipiélago de islotes rocosos casi inaccesibles, donde se establecieron monjes ermitaños para escapar de la persecución inglesa. Más lejos, asoma la pequeña isla de Valencia, mucho más apacible. Aunque en 1971 se construyó un puente para unirla a Portmagee, un transbordador sigue conectando la isla entre Knightstown y Reynard Point. Una vez concluida la travesía, la ruta conduce a los fuertes de Caergal y Licánavie. El más antiguo de los dos edificios, Caergal, se construyó probablemente en el siglo VII para servir de plaza fuerte a los señores locales. Los muros de esta construcción defensiva tienen 4 metros de altura y 5 metros de grosor en su base. El patio interior alberga una estructura circular. Unas escaleras en el interior de la muralla permiten ascender a lo más alto de la fortaleza. Licánavie, el segundo fuerte, se encuentra en la cima de una colina rocosa y ofrece una vista despejada de los alrededores. Parece que estas construcciones se utilizaban como lugares de protección, pero los arqueólogos no están del todo convencidos de ello. Otros monumentos, mucho más antiguos, también están rodeados de misterio. Ese es el caso de las Piedras Erguidas, como podemos ver en el condado de Kerry. Esta construcción, que data probablemente de la Edad de Bronce, consta de 5 pequeños megalitos erguidos y un menhir que alcanza los 3 metros de altura. El círculo de piedras de Urag, tierra de los tejos en gaélico, bien merece la larga caminata para llegar hasta él. Los Macgilly-Cuddies Rigs, picos negros en gaélico, forman una cadena montañosa que contiene los picos más altos de Irlanda, entre ellos el monte Carrantúgil. El austero paisaje que rodea el techo de Irlanda hace que el monte parezca mucho más alto de lo que es, ya que apenas alcanza los 1038 metros. Para acceder a este macizo montañoso, es necesario alejarse de la ruta costera. Una carretera cruza el macizo de norte a sur a través del Gap of Dunlow, un largo y estrecho desfiladero que conduce al Black Valley, o Valle Negro. En estas tierras altas, las ovejas disfrutan de verdes pastos todo el año. Las precipitaciones, casi diarias, alcanzan aquí los 2 metros anuales y alimentan abundantemente a ríos y lagos. Durante el siglo XVII estalló una rebelión en Irlanda. En 1641, los católicos irlandeses se opusieron violentamente al régimen protestante inglés entonces vigente. En el condado de Kerry, la rebelión se organizó en torno al clan McCarthy, cuyas tropas fueron las últimas en resistir al ejército inglés de Cromwell. Los abusos cometidos por las tropas inglesas contra los irlandeses
fueron de una violencia sin precedentes y dejaron una huella duradera en las relaciones entre ambos pueblos. Cerca de la ciudad de Killarney, la última fortaleza que se rindió en el verano de 1652 fue el castillo de Ross. Hoy, en las orillas del lago y en la cercana ciudad de Killarney, se disfruta de un ambiente apacible. Más de 1,5 millones de veraneantes se alojan aquí cada año. Irlanda es una tierra llena de historia y cuenta con más de 500 castillos en su territorio. En las fangosas orillas del río Shannon, en el condado de Clare, el castillo de Bunratty data de 1425. Fue construido por el clan McNamara en el emplazamiento de un campamento fortificado del año 970. Se trata de un edificio imponente, formado por una torre rectangular rodeada de 4 torretas almenadas, una mezcla de castillo normando y fortaleza galesa. Unas décadas más tarde pasó a manos del clan O'Brien y finalmente fue abandonado en 1646, poco antes del regreso del ejército inglés a Irlanda. En la actualidad, alberga una de las mejores colecciones de mobiliario medieval del país y suntuosos tapices del siglo XIV. Desde la parte superior de las torres tenemos una vista panorámica del río Shannon y de las grandes llanuras de la región. A los pies del castillo, una aldea totalmente reconstruida muestra la vida campesina irlandesa del siglo XIX. Hay animales de granja, una escuela, tiendas y una herrería. Las chimeneas de estos modestos edificios se alimentaban con fuego de turba. Tras cruzar el río Shannon, la ruta atlántica se adentra hacia el norte para llegar a la región de Barren, un paisaje pétreo. Las blancas colinas de piedra caliza del Barren se formaron hace millones de años, en el lecho de un mar tropical desaparecido hace mucho tiempo. La erosión se encargó de aplanar el terreno y horadar los surcos. Cruzar el Barren es recorrer un antiguo arrecife de coral, donde los vestigios de su pasado afloran aquí y allá en forma de especímenes de coral fosilizados sobre las rocas. Este paisaje austero apenas ha favorecido el desarrollo de una agricultura predominantemente rústica, que ya practicaban los primeros habitantes hace más de 6.000 años. Conocida con el nombre de Winter Age, el ganado pasta libremente en las colinas en invierno para limpiar el suelo de malas hierbas y permitir la floración en primavera. La región del Barren, con su aspecto casi lunar, fascina a geólogos y botánicos y atrae a numerosos caminantes. En la costa aparece otro enclave extraordinario ante nuestros ojos. Se trata de los acantilados de Moore, que se asoman al océano Atlántico desde sus 215 metros de altura, una auténtica pared a lo largo de más de 8 kilómetros. Esta masa de piedra dista mucho de ser monolítica. Los diferentes estratos de roca, compuestos principalmente de pizarra, gneiss y arenisca, corresponden a acontecimientos ocurridos en el período carbonífero, hace 300 millones de años. Para las aves marinas,
Este entorno escarpado es un paraíso suspendido sobre las olas. Durante el periodo estival, 30.000 parejas de aves marinas se congregan aquí para reproducirse. Cormoranes moñudos, araos, gaviotas tridáctilas y alcas. Dublín, la capital de la República de Irlanda, se encuentra en la costa oriental de la isla. Aunque los celtas frecuentaban la zona desde el año 700 a.C., fueron los vikingos quienes, al establecer una zona comercial a orillas del río Liffey en el año 841, bautizaron el lugar como Dublin, la Laguna Negra. Se trata de una ciudad cosmopolita y bulliciosa que cuenta con algunos edificios históricos de primer orden, como el Trinity College, una universidad que data de 1592, fundada por la reina Isabel I, siguiendo el modelo de Oxford y Cambridge. Es la universidad más antigua de Irlanda. Reservada en un principio a los estudiantes varones protestantes, los primeros alumnos católicos fueron aceptados en 1793 y hubo que esperar hasta 1904 para que fuera admitida la primera mujer. Aunque sigue siendo muy selectiva, en la actualidad acoge a 15.000 estudiantes de todo el mundo. La universidad cuenta con una majestuosa biblioteca. Se accede a ella por una sala de 65 metros de largo, con un techo artesonado de madera de roble que se eleva hasta los 10 metros de altura. Como dato curioso, los libros se clasifican por peso. Los más pesados se colocan en los estantes más bajos y luego van por orden alfabético. Pero no se esfuercen en buscar la letra J, ya que no existe en la lengua latina y por lo tanto no aparece en la clasificación. También se expone aquí un arpa celta, conocida como el arpa de Brian Boru, símbolo de Irlanda. Especializada en libros raros y antiguos, la antigua biblioteca contiene más de 200.000 obras, entre ellas la más célebre de todas, el Libro de Kells. Una exposición presenta este notable manuscrito, escrito por monjes alrededor del año 800. Auténtica joya del arte religioso medieval, las 680 páginas del libro presentan textos delicadamente caligrafiados e iluminaciones finamente detalladas. Para producir esta paleta de colores, extraían pigmentos de minerales como el rejalgar para el color rojo, el oropimente para el amarillo o el lapislázuli para el azul. A día de hoy, esta obra es uno de los vestigios más valiosos del arte religioso medieval. Entre las personalidades que han salido de los muros del Trinity College se encuentra el famoso poeta, dramaturgo y novelista irlandés Oscar Wilde. En Merrion Square se puede ver una estatua suya frente a la casa familiar. El escritor, que vivió en la época victoriana, solía pasear por las calles de Dublín, entre sus típicas casas de ladrillo con puertas de colores. Algunas de estas casas ahora están protegidas. Ese es el caso de la casa de Siobhan. Hola, soy Siobhan. Bienvenidos a mi casa. Esta casa se construyó en 1870. Es de la época victoriana tardía y está protegida. Eso significa que tenemos que pedir permiso si queremos cambiar ciertas cosas, como las ventanas o las puertas.
A veces también en el interior, pero sobre todo en el exterior, porque intentamos conservar estas viejas casas irlandesas. Estas casas adosadas de ladrillo rojo se construyeron siguiendo el mismo modelo. El ladrillo rojo indica que son de la época victoriana. Y bajo el reinado de Eduardo, las casas pasaron a ser de estilo eduardiano. Esta estancia era el Withdrawing Room o la sala de retiro, pero ahora se llama Drawing Room o salón. En la época victoriana, los propietarios venían aquí después de la cena. Los hombres fumaban puros y bebían brandy. Las mujeres, por su parte, solían descansar en ella por las tardes. Llevaban un pañuelo con algún tipo de droga que inhalaban y les hacía dormir. Se echaban en divanes como este para descansar un rato durante el día. En los alrededores de Dublín se pueden visitar muchos enclaves históricos que albergan abadías y antiguos monasterios. El cementerio de Monaster Boys es famoso por sus cruces de las Escrituras. Con sus 5,80 metros, la cruz de Mewderach es la más alta de Irlanda. En ella se muestran escenas de la Biblia y los Evangelios. Fue tallada hacia el año 913 por un abad que dio su nombre a la cruz. Detrás de las cruces celtas se yergue la torre redonda de Monaster Boys, parcialmente destruida. Más al sur, en los montes Wicklow, otro lugar histórico conserva una de las torres más emblemáticas del país. Fundada en el siglo VI por un ermitaño, el sacerdote San Kevin, la ciudad monástica de Glendalough fue construida por sus discípulos, que la convirtieron en un importante centro del cristianismo irlandés. Los monjes vivieron en la aldea durante varios siglos, dispensando instrucción religiosa y otras formas de conocimiento. La torre redonda de Glendalough mide 33 metros de altura. Su puerta, a 3 metros del suelo, permitía el acceso a la torre por medio de una escalera de madera que se podía retirar. Por eso, durante mucho tiempo se pensó que las torres redondas, que son construcciones típicas irlandesas, las usaban los monjes para atrincherarse durante los ataques. Es posible que se utilizaran como campanarios. La palabra irlandesa para designarlos es cloiach, que significa casa de la campana. En cualquier caso, si hubo un campanario, dejó de sonar a partir del año 1398, ya que los ingleses, que eran protestantes, devastaron este emplazamiento y todos los monasterios católicos irlandeses. La ciudad monasterio de Glendalough se encuentra en uno de los lugares más bellos de Irlanda, los montes Wicklow, hoy convertidos en parque nacional. Esta cordillera, situada a 1 hora en coche de la capital, se eleva hasta los 900 metros de altitud. Es una vasta región de altiplanos, formada por turberas y páramos. Aquí llueve hasta 200 días al año. Pero por mucho que se esfuercen, no encontrarán a ningún irlandés preocupado por este clima caprichoso, sobre todo porque el sol también se muestra generoso. Los senderistas pueden elegir entre varias rutas, como la que rodea el Upper Lake o Lago Superior, un lago sublime de aguas profundas. Y aquí,
culmina nuestro paseo por Irlanda. Desde los páramos de Connemara hasta los acantilados de Moor, pasando por los barrios de Derry o por Dublín, este es un país acogedor. Sus paisajes han atraído durante mucho tiempo a quienes buscan espacios abiertos y salvajes. Irlanda hechiza y deleita. Es una tierra celta de color esmeralda.